concreta y fue a un punto fundamental la senadora Nora. Yo traigo algo un poco más extenso y de verdad me excuso si me extiendo mucho, pero este es un tema que a pesar de su importancia, a pesar del impacto real que viene generando en nuestra sociedad, no se aborda con compromiso. Hay discursos, hay planeación de estrategias, hay herramientas normativas, pero finalmente cuando vamos a los resultados no vemos el nivel de compromiso que quisiéramos frente a un tema que es tal vez el más delicado. Es que estamos hablando de la vida misma de muchos colombianos, de la salud, del acceso al goce efectivo de sus derechos fundamentales, porque una sociedad con hambre, pues básicamente se le está negando todo, porque queda expuesta a muchas situaciones irregulares. Trataré de pasar muy rápido los temas que ya ha abordado el senador citante, el senador Robledo, pero sí quiero hacer como un esbozo general, ya que finalmente pues tenemos esta gran oportunidad. Entonces, vamos a revisar cómo la ausencia de incentivos a la producción agropecuaria, pues claramente se refleja en las cifras de área sembrada y de productividad, pero también cómo se refleja en las condiciones nutricionales de nuestra sociedad. Veamos esta gráfica. Allí se muestra cómo el sector agropecuario tenía una incidencia supremamente alta en el Producto Interno Bruto hasta la década de los 90. Hasta allí su participación oscilaba entre 25 y 20%. Cuando vino esta apertura económica y se flexibilizaron las condiciones del mercado, empezamos una nueva etapa donde comenzó a descender abruptamente este impacto del sector en el Producto Interno Bruto, y llegamos en la década siguiente a una participación cercana al 10%. Hoy ya vamos en un 6%, que es pues un descenso realmente vertiginoso que ha venido sufriendo el sector agropecuario. Y acá lo hemos dicho muchísimas veces. De hecho, esta gráfica yo la había utilizado en otro debate para mostrar que desechar de esta manera el sector agropecuario y fomentar otros sectores, pues no es un buen negocio para el país, especialmente para los colombianos. Puede que a los gobiernos les genere unos recursos más inmediatos, sectores como el de los hidrocarburos, pero su incidencia, y lo vamos a ver en la siguiente gráfica, en generación de empleo, en impacto a la comunidad, es muchísimo menor. Es que el sector agropecuario le aporta un 16% en el tema de empleo al país, mientras que otros sectores que son privilegiados por parte de los distintos gobiernos, pues su aporte es bastante marginal. La minería le aporta un 1%, si vamos al sector financiero también su aporte es del 1%, ¿cómo compararlo con el sector agropecuario que lo hace en casi un 20%? Por eso lo que nosotros siempre resaltamos es que este sigue siendo un país en el que muchísimas familias dependen de la producción de alimentos, de la actividad agropecuaria, genera más empleo, pero además cumple un efecto multiplicador en nuestra sociedad que no es de poca monta, y menos ahora, donde el tema de la paz ocupa el primer lugar en la agenda nacional. Crea empleo, produce comida, propicia el arraigo en los campesinos a la tierra, evita desplazamientos. En otras palabras, la suma de todos esos factores nos genera la pacificación del campo que estuvo en llamas durante tantos años. Siguiente. Aunque no lo creamos, en el país existe una política nacional de seguridad alimentaria y nutricional. De hecho, viene respaldada en el COMPES 113 de marzo del 2008.
yo realmente pues no he visto como unas acciones encaminadas a desarrollar este COMPES y esta política de manera sistemática, articulando todos los distintos sectores del gobierno que pueden incidir en los resultados de la política. Pero bueno, existe, y yo quiero recordar que ese instrumento está allí para que volvamos a darle el realce que debe tener, y a partir de allí revisemos qué tanto se está cumpliendo o qué tan abandonado se encuentra ese documento. Dentro de esa política, la política se fijó en el 2008 a través de ese COMPES. En el 2012 se creó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ese plan le otorgó competencia. Este COMPES le otorgó competencia al Ministerio de Agricultura y al Departamento Nacional de Planeación para construir este plan. Se generaron unas mesas de trabajo donde participó el Ministerio de Agricultura y sin embargo, y allí vemos la tabla, ahorita vemos cómo se construyó. En nuestra búsqueda de saber cómo se determinaron que estos eran los alimentos prioritarios y que estaban relacionados y tenían en cuenta la estabilidad en el suministro y el desarrollo del mercado agroalimentario, nos pusimos a indagar y en el cuestionario le preguntamos al Ministerio de Agricultura, ¿cómo se había llegado a esta tabla? Bueno, realmente tengo que decirlo, ministro, la respuesta nos indica que el Ministerio está desconectado totalmente de esto que ayudó a construir, porque la respuesta fue, eso debe reposar en el DPS. En la Secretaría Técnica, busquémoslo en el DPS, no nos pudieron dar la información directamente. Llamo la atención porque estos son instrumentos tangibles que uno consideraría como hojas de rutas reales que están allí pues para generar los primeros resultados. Entonces, como allí se señalan estos productos como arroz, maíz, trigo, papa, cacao, yo no quiero entrar a desarrollarlos todos. De hecho, voy a pasar rápidamente por algunos porque ya el senador Robledo hizo un desarrollo de cuál es su situación actual, pero sí quiero referirme, así sea rápidamente, a estos porque han sido cultivos emblemáticos del país y ahora vemos que hacen parte del grupo de alimentos prioritarios. Veamos a ver si han recibido el trato prioritario ellos mismos para poder cumplir con este plan. El arroz. Acá también hemos hecho muchísimos debates sobre el tema del arroz, porque este país tiene 5 áreas clarísimamente arroceras que están en el centro, en los llanos, en la costa norte, en el Bajo Cauca y Santanderes. Y este cultivo, lo muestra en la gráfica, realmente ha tenido una gran variación en las distintas etapas, pero nos preocupa es que este producto es la base de la economía de cerca de 220 municipios del país, que su economía en un 90% depende del cultivo del arroz. 500,000 familias dependen de este cultivo. La alimentación de los colombianos se basa en el arroz porque tiene unas propiedades muy importantes. Hoy tenemos unos precios adecuados. Me quedé con un anuncio y lo hice cada que hablo con el señor ministro de Agricultura, quedo supremamente contenta y salgo a hacer los anuncios y me quedé con el anuncio sobre unos precios de referencia, unos precios base, pero digamos que como disminuyó sustancialmente el área del cultivo, pues los precios están en un nivel adecuado. Pero esta forma de oscilar pues no permite realmente el crecimiento y lo que se vio fue una disminución muy fuerte del área sembrada, especialmente en los llanos orientales. Y estas crisis nosotros sabíamos que se presentaban cada determinado lapso. Ahora el problema es que ese lapso se estrecha y se están presentando cada 4 años para preocupación de todos los colombianos. Porque veamos las propiedades del arroz. Por el lado del consumo, el arroz no es muy fuerte en proteínas, pero es considerado
el cereal más importante por su alto contenido de lisina, por encima de los niveles que demuestra el trigo, el maíz y el sorgo. Además tiene altas cantidades de almidón, lo cual garantiza un alto contenido calórico y más proteínas que el trigo y que el maíz. Según la encuesta nacional de arroz mecanizado del primer semestre del 2013 del DANE, 45 millones de personas en el país consumen en promedio 1.6 libras de arroz por semana. Entonces, no estamos hablando de cualquier cultivo, sino realmente de uno que tiene gran incidencia a nivel nacional. Siguiente, pero también a nivel internacional. Contrario a lo que ocurre en el país, que decrece el área, la recomendación de la FAO es que es indispensable que se incremente de forma sostenible la producción de arroz en el mundo, pero acá no lo hemos logrado. Maíz, siguiente. En el maíz también ocurrió hacia la misma época, el inicio de la década de los 90, que pasamos de producir nuestro maíz cuando en los años 90 el país presenció con asombro las primeras importaciones. Fueron 500.000 toneladas de maíz, pero en el 2010 ya íbamos en 3.4 millones de toneladas importadas. Hay un plan que el gobierno lanzó y ha venido dándole cierto realce, que es el plan País Maíz, y sin duda ha ayudado, pero no ha presentado los resultados que se requieren y con la urgencia que necesita el país. Y prueba de ello es que las importaciones siguen absolutamente disparadas. Y este cultivo, igual que el arroz, tiene una gran incidencia en las regiones, en la provincia colombiana. Ocupa el 15% del total de área sembrada en Colombia, genera el 4% de los empleos agrícolas y más de 200.000 familias dependen directamente de este cultivo. Siguiente, la papa. La papa sí es que realmente, bueno, las gráficas hablan por sí mismas. Estos son cultivos que deberían ser supremamente exitosos, tener un desarrollo interno apreciable, pero por el contrario, sufre de una serie de factores en contra que van desde los bajos precios del producto, disminución del consumo interno. Bajamos de consumir 75 kilos a 62, y también tienen gravísimos problemas en la comercialización. Por eso cada que sale la cosecha el precio se desploma, y así ha sido realmente muy difícil lograr que mejore. La soya, bueno, es otro de los casos dramáticos. Alcanzamos a producir 240.000 hectáreas en los años 90. Estas se producían especialmente en el Meta, Cauca y en el Valle. De 240.000 pasamos actualmente a 7.000. 5.000 de ellas son en el Meta, y en el Cauca y en lo demás desapareció totalmente. Y la soya es un cultivo fundamental para la rotación de otros cultivos como el arroz y el maíz, pero además para el sector de los balanceados, de los concentrados, pues simplemente se suplió con la torta de soya, y de esta manera ya no había forma de incentivar el mercado nacional. No hablamos del algodón porque estamos concentrados en el tema alimentario, pero pues el algodón también pasó de ser un renglón importante a desaparecer prácticamente. En los llanos desapareció completamente este cultivo. Siguiendo con los alimentos prioritarios según el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, tenemos el trigo. La gráfica lo muestra. En la década de los 90 producíamos cerca de 205.000 toneladas de trigo, 105.000 hectáreas del país se destinaban a eso. Pues veamos cuánto producimos actualmente. Y esto se debe básicamente a que las importaciones pues permitían un producto a unos precios insostenibles
para los productores nacionales. La misma historia que siempre contamos acá, porque los demás países sí generan incentivos, fomentan, crean toda una política de fomento y de respaldo, pero acá en el país los ponemos a los productores a competir en condiciones demasiado desiguales. Desde el 2006, las importaciones de trigo han sido superiores a 1 millón de toneladas y en el 2009 ya se llegó a 1.400.000 toneladas. Siguiente. Vamos a ver, ya vimos en las gráficas cómo es el comportamiento de algunos productos, pero veamos por qué han llegado a ese punto. Y en esto voy a ser muy rápida porque el senador Robledo abordó casi todo esto, pero veamos cómo es el tema del desempeño de las exportaciones de carnes y despojos comestibles entre el 2000 y el 2014. En el periodo 2000 a 2006, las exportaciones tuvieron un desempeño que osciló entre $5.000 y $76.000, pero el pico en el lapso 2006 a 2008 llegó a $760.000 para luego descender abruptamente en razón a la dinámica del comercio con Venezuela. Básicamente cuando se congelaron esas relaciones comerciales, se presentó este decrecimiento de las exportaciones. Siguiente. Y veamos las importaciones de estas mismas carnes y despojos en el mismo lapso. Con el valor de las importaciones, el comportamiento es bastante diferente. Entre los años 2000 y 2010 se mostraba un comportamiento estable, ahí lo muestra la gráfica, pero a partir del 2011 se inicia un crecimiento sin precedentes en importación, al pasar de $76.000 a $242.000, es decir, el valor de las importaciones se incrementó en 216%. O sea que la balanza comercial, pues obviamente es deficitaria, alcanzando el punto más crítico en el 2014, como lo vemos allí, donde se ubicó un déficit de $176.000. Siguiendo con leche y productos lácteos, las exportaciones es un comportamiento bastante atípico el que ha presentado por tantos altibajos. No hay un periodo de estabilidad claramente evidenciado allí en la gráfica, y esto se explica en el 2008 lo que ocurrió nuevamente por la situación comercial con Venezuela, y el descenso en el valor de las exportaciones entre el 2008 y el 2012 fue de 23% al pasar de $112.000 a $5.000. Veamos las importaciones. Así como decrecieron las exportaciones, se incrementaron sustancialmente las importaciones en un 956% al pasar de $11.000 a $121.000. Por eso la balanza comercial nos indica que hasta el 2009 la balanza fue positiva, pero con una tendencia al déficit desde ese año. Ya en el 2011 es deficitaria en $40.000 y en el 2012 alcanza su punto más crítico con $110.000. Siguiente. En cereales, que también fueron analizados por el senador Robledo, vemos que las importaciones en el mismo lapso aumentaron en 359%, y la balanza comercial siguiente es deficitaria en 259%. Por eso a nosotros también nos llama la atención las respuestas en ocasiones del ministerio, que no alcanzamos como a entender muy bien. Siguiente, porque recibimos, para poder desarrollar esta parte del debate, recibimos esta información como respuesta a nuestro cuestionario, diciendo que Colombia tiene un alto grado de suficiencia alimentaria. Si se analiza por grupos, especialmente en los cereales, la autosuficiencia para el año 2013 es del orden de 41%,
logrando un aumento frente al 2012, y que esto obedece a los volúmenes importados de trigo y maíz amarillo. Pues el déficit es evidente, estamos hablando de disminución de cultivos, aumento de importaciones, entonces pues difícil hablar de suficiencia alimentaria. Dejamos en último lugar a el cacao, también para mostrar que este cultivo es supremamente importante, porque se da en pequeñas áreas que permiten a la familia con apenas 3 hectáreas sobrevivir, pero más que eso, llevar una vida, digamos, carente de tantas necesidades. Colombia tiene aproximadamente 133.000 hectáreas de cacao y produce cerca de 75.000 toneladas. Es el cultivo emblemático de la economía campesina y ha sufrido toda serie de situaciones. En el Meta estábamos teniendo una gran producción, pero fue aquejado por una serie de enfermedades y prácticamente desapareció con la moniliasis, escoba de bruja y fluctuaciones de los precios internacionales. Se erradicaron cerca de 7.000 hectáreas, que fue una gran pérdida para el departamento, y así ocurrió en buena parte del país. Pero si vemos la gráfica podríamos decir, bueno, comparado con los demás, el comportamiento de las exportaciones es aceptable, pero ya cuando, anterior por favor, pero ya cuando vamos al tema de las importaciones, vemos también que es dramático el ascenso. Ha aumentado la importación de cacao en un 466%, lo cual tiene que llamar la atención del gobierno nacional. Siguiente. Esta es la balanza comercial, ha sido mayoritariamente positiva. Creo que es un cultivo que dedicándole más atención podemos destacarnos. Tiene una calidad excelente el producto y a nivel internacional se vende muy bien, pero no se puede dejar solo al cultivador porque, bueno, ocurre lo que ha venido ocurriendo, y es el exceso de importaciones afectando también el precio y las condiciones del cacao nacional. Siguiente. Entonces, cuando revisamos estas cifras, decimos, sí podemos hablar de una estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agroalimentario en el país. Yo creo que no, al contrario. Acá lo que nos permiten esas cifras es obligarnos a repensar lo que está ocurriendo, y son voces de alerta que vienen dándose durante muchos años, y el deterioro es permanente sin que se resuelvan los elementos que de fondo han llevado al sector a este punto siguiente, que básicamente son los factores que inciden en la competitividad. Acá los hemos estudiado hasta el cansancio: el precio al productor, los costos de producción, el contrabando, importaciones y tratados de libre comercio, transferencia de tecnología, acceso a la banca, falta de política pública de promoción y atención al agro. Y aunque cada uno de esos 7 factores, pues aún están sin resolver, golpean muy duro al productor, yo quiero llamar la atención básicamente en el segundo, en lo de los costos de producción. Y acá también llamo la atención por las cifras del ministerio, porque pedimos cifras que maneje la entidad sobre los costos por hectáreas de arroz Padi Verde, y nos mandaron un cuadro, unas cifras de hace una década, cuando en la industria pues fácilmente podemos ver que la situación ha cambiado mucho. El ministerio nos manda una cifra de costo por hectárea de arroz de 2.923.000 pesos, mientras que eso es del 2005. Para el año 2014 los costos por hectárea de arroz que tiene el sistema de riego es de 5.229.000, y para el sistema secano 3.526.000. Es muy difícil
hablar de políticas, tomar medidas efectivas si no tenemos cifras. Yo sigo insistiendo en que el Ministerio debe de alguna manera darle mucha importancia al tema de las cifras, porque es lo que nos permite hacer un seguimiento real a la situación de nuestro sector agropecuario. Siguiente. Esa misión para la transformación del campo colombiano, quiero aplaudir la realización de este estudio, ha sido importantísimo, algo que nuestra intuición nos mostraba que venía ocurriendo en el campo, pues ahora ya está totalmente respaldada en un documento científico profundamente real que permite hoy mostrar qué está ocurriendo y qué medidas urgentes se deben abordar para la transformación del campo colombiano. Es liderado y dirigido por José Antonio Campo, y creo que es un gran documento que debe utilizar el Ministerio de Agricultura y el Departamento Nacional de Planeación. Nos trae un diagnóstico de la ruralidad colombiana, nos muestra que estamos teniendo 4 problemas graves en el campo. Se nos está disminuyendo la población rural, pero además se está envejeciendo. Los jóvenes no se quieren quedar en el campo. Hay una muy baja remuneración laboral y muy limitadas las capacidades para generar ingresos. La pobreza de la población rural es alarmante y persiste un desarrollo del territorio desordenado en términos de propiedad y de uso del suelo. Les quiero dar unas cifras rápidamente. En el primer punto, reducción y envejecimiento de la población rural. Entre 1993 y el 2005, la población en las cabeceras municipales, en la zona urbana, creció 2% anual, mientras que en la zona rural decreció 0.09%. Entonces, por eso hay menos campesinos. Y en cuanto al envejecimiento, para el 2020 se estima que las primeras edades, es decir, desde que se nace hasta los 20 años, van a crecer negativamente, mientras que la población de 20 a 50 años crecerá en un promedio de 21%, de 60 a 65 años crecerá en 47% y de 75 a 80 años crecerá en 22%. Esto realmente es alarmante, pero lo entiende uno. ¿Cuál es el incentivo para permanecer en el campo? Si allí todo son dificultades. La baja remuneración laboral, el que era el segundo punto del diagnóstico, también voy a dar una cifra muy rápida. El 77% de la gente trabajadora del campo tiene un ingreso mensual inferior a un salario mínimo. El 77%, mientras que en las ciudades es el 41%. Entonces, realmente la brecha de pobreza entre la población rural y urbana es evidente. En el campo el 46% de la población es pobre, multidimensionalmente. En las ciudades el 18%. Eso es lo que están sufriendo nuestros campesinos. Y traemos desarrollo con cifras de cada uno de esos puntos del diagnóstico que desafortunadamente el tiempo no nos permite desarrollar. ¿Cuáles son los cuellos de botella para el mejoramiento? Dice esta misma misión rural. Los bajos rendimientos productivos. Hay más área y menos producción, pero también se entiende porque no hay asistencia técnica, no hay desarrollo de la infraestructura para el campo, los altos costos de producción siguen generando el estancamiento del sector, no hay investigación, no hay tecnología. ¿Qué podemos pedirle? Pues que se incremente silvestremente la productividad, pues eso no es posible en ningún lugar del mundo. Siguiente. Estos son otros cuellos de botella que señala la misma misión rural: limitaciones en la comercialización, bajo acceso al financiamiento. En eso del financiamiento, a mí sí me da mucho dolor que ese instrumento que se había logrado de ampliar el PRAN y los recursos del FONSA
finalmente nunca, pues, no logró su cometido, no se reglamentaron, llegó a generar mucha expectativa, pero no permitió cumplir el objetivo por el cual luchamos, y quiero hacerle un reconocimiento a la senadora Nora, que fue bastante importante en ese procedimiento. Siguiente. Pero ¿cuáles son las consecuencias de la falencia en materia de seguridad alimentaria, del decrecimiento del sector? Pues se afecta directamente las condiciones nutricionales de nuestra población, se afecta, el país no está garantizando de verdad los derechos fundamentales. Siguiente. Y vamos a ver por qué. Según el Instituto Nacional de Salud, en lo corrido del año 2014, 240 niños menores de 5 años murieron en el país por desnutrición. Un alto porcentaje fue en la costa atlántica y otro alto porcentaje fue de población indígena. O sea que en el país un menor de 5 años muere cada 33 horas. 5 muertes por semana debido a inanición aguda, que ocurre cuando la persona es privada de alimentos por más de 5 o 6 días consecutivos. Así se están muriendo nuestros niños y nosotros no hacemos realmente nada de fondo para evitarlo, por inanición aguda y por desnutrición crónica, que consiste en la carencia de elementos dietarios mínimos por un lapso de 8 meses y que deriva en enfermedades diarreicas, conllevan a otras patologías como neumonía, diarrea, y en última se señala esa como la causa del deceso, cuando en realidad es la desnutrición crónica. Ha habido un descenso sustancial en los porcentajes de menores de 5 años que presentan niveles de desnutrición, eso es cierto, pero si vamos a situaciones concretas, seguimos siendo un mal ejemplo para el mundo, una vergüenza, cifras que deberían generarnos toda clase de cuestionamientos frente a nuestro Estado, porque solo en el departamento del Baupés la muerte por hambre, por desnutrición, alcanza un 34%, 34.7% de los niños con edades de 0 a 5 años. Y esta cifra no dista mucho de la que manejan ONG como Médicos Sin Fronteras respecto de Sudán del Sur, que asciende allá a 38.3, muy cerca, en una tierra rica, en una tierra privilegiada para la producción de alimentos. Siguiente. Anterior. El porcentaje de desnutrición global en Colombia ha caído, insisto, y lo reconozco, pero los datos y proyecciones contempladas en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional 2010 distan mucho de cumplir con los objetivos del Milenio 1, que es la erradicación del hambre y la pobreza extrema. Y según el Programa Mundial de Alimentos, Colombia es uno de los países más atrasados de la región en el cumplimiento de estas metas del milenio. Siguiente. La situación de inseguridad alimentaria en Colombia, según esta misma encuesta, asciende al 42%. Sin embargo, como se ve en esta gráfica, la situación de la inseguridad alimentaria para los niveles de SISBEN 1, 2, 3, 4 o más es particularmente alta. Y la encuesta se le endilga a la capacidad de las familias de adquirir alimentos, lo cual pues también muestra que falta una política pública para evitar el hambre y la desnutrición en el país. Siguiente. Que con toda esta problemática, con todas estas cifras, ¿qué se muestra ante el mundo y ante el país? Siguiente. Yo aplaudo que Colombia se venda y se muestre desde el lado positivo ante el mundo entero, pero yo sí no coincido mucho que nuestra vitrina no coincida con la realidad del país. Siguiente. En el pabellón de Colombia, en esta feria de Milán, se promociona el país como un referente internacional en seguridad alimentaria. Y lo cierto
es que estamos muy lejos de lograr esto. Dice la página oficial de la Exposición Universal que Colombia posee todos los climas, y es cierto, especies animales, y como fuente de alimentos, agua y oxígeno, el país ofrece claramente un ejemplo de cómo el hambre en el mundo puede superarse naturalmente. Todo lo anterior mediante la lucha contra las tres grandes amenazas de nuestro tiempo: hambre, pobreza y cambio climático. Yo solo dejo esto enunciado allí. Es muy bueno que en el mundo vean potencial en Colombia, vengan, inviertan, pero no nos creamos las mentiras nosotros mismos. No las creamos, porque que hayamos mejorado no quiere decir que no sea suficientemente dramática, grave y vergonzosa la situación en materia alimentaria. Siguiente. Pero como acá no se trata, siempre lo digo al finalizar los debates, simplemente de hacer críticas y mostrar pues lo que está ocurriendo sin traer una propuesta. Yo traigo una propuesta concreta. Siguiente. En el país hay incentivos a actividades productivas en el sector minero energético. Desde hace muchos años, desde el Código de Petróleo y recientemente reiterado en el 2009, la industria petrolera en todas sus distintas etapas fue declarada como de interés, de utilidad pública, y por eso es oponible a cualquier otra actividad. Y recientemente, también en el 2001, la minería también fue declarada de interés público y prevalente. ¿Qué ha significado eso? ¿Qué implicaciones tiene eso? Que donde hay la certeza o un nivel elevado de posibilidad de que haya presencia de elementos de hidrocarburos, de petróleo o elementos mineros, pues no importa qué actividad se esté desarrollando allí, debe ceder espacio para la producción de esta industria petrolera. Yo creo que la Constitución nos obliga a hacer esto, pero con la producción de alimentos, porque hoy a un cultivo de alimentos se le puede expropiar para hacer allí una infraestructura para la explotación petrolera, y eso no puede ser, porque la Constitución en su artículo 65 dice que la producción de alimentos, esa es la que goza de especial protección del Estado, y que para tal efecto se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Este artículo de la Constitución merece que sea desarrollado a través de una norma muy sencilla. Siguiente. Lo que proponemos es elevar la actividad agropecuaria que se destine a la producción de alimento humano, para consumo humano, no para concentrados, no. Aquella que nos va a garantizar la seguridad alimentaria y que nos va a permitir cumplir con derechos fundamentales, especialmente el derecho humano a la alimentación adecuada, pues que también reciba el tratamiento de interés público. Siguiente. Entonces, siguiente, esto ya lo mencionamos, lo que Colombia ha suscrito, hace parte de toda una legislación internacional encaminada a estos reconocimientos, pero a nivel nacional nos falta todavía esa norma que nos permita materializar esos derechos. Siguiente. Por eso, lo que proponemos es un marco jurídico donde simplemente se reconozca la condición de la producción de alimentos para consumo humano como una actividad de interés público, y que en caso de colisionar con otras actividades, los derechos que se deriven de otras actividades, haya una autoridad judicial que dirima ese conflicto, pero no dejar a merced del desarrollo petrolero lo que hoy debe ser prioritario para el país, como es la producción de alimentos. Dejo entonces a los colegas esta propuesta, los invito a que me acompañen. Acá está el proyecto, está listo para presentarse con toda una serie de cifras que demuestran que mientras no demos este paso, realmente no estamos demostrando realmente
que lo fundamental es la vida y la salud de los colombianos, especialmente de los niños, y no las actividades económicas como el petróleo. Muchas gracias y me excuso nuevamente si me extendí mucho. El ministro es que ya más o menos le he ido como conociendo el estilo y digamos, sí, cada uno tiene su estilo, pero frente a cifras concretas me hubiera gustado escuchar respuestas concretas. Acá hablamos de cuántos niños en Colombia están muriendo de hambre, de desnutrición. Me hubiera gustado que se le diera alguna importancia al tema, o el hecho de preparar con mucho juicio, con un equipo de trabajo, un proyecto de ley que no merece absolutamente la más mínima mención, como no ha merecido tampoco ningún apoyo el proyecto de ley de mujer rural, con el que pretendíamos mejorar las cifras de acceso a la propiedad de las mujeres rurales. Ahora la excusa es, no, ahí en el plan de desarrollo quedó un artículo que ordena fijar una política pública para la mujer rural. Si de verdad existiera el interés, estos temas tendrían que ser con los que se inicie cualquier discusión. Se me quedaron muchos proyectos, muchas propuestas del plan de desarrollo. Ojalá algún día recibiera la invitación del ministerio para comentarlos. Yo siento, por ser de zonas altamente productoras del sector agropecuario, que mis propuestas contribuirían a mejorar muchos aspectos. Bueno, el ministerio no siente lo mismo, no le genera mucha atención, pero yo creería que sí podrían aportarse. Quedé también atenta al precio mínimo del arroz, porque era un tema que habíamos hablado, que yo anuncié y que finalmente no se ha materializado, aunque hoy no hay emergencia. Hoy, tengo que decirlo, no hay, ni se avisora, pero conociendo cómo viene en declive ese tema del arroz, hay que cuidarlo, hay que esmerarse más que con cualquier otro sector. No coincido con que el PRAN puede fomentar la cultura del no pago. Lo que fomenta la cultura del no pago es la falta de apoyo, de fomento, de respaldo financiero a la actividad. Acá se ha dicho hasta el cansancio. Yo me declaro, digamos, no satisfecha. Yo me declaro no como una persona negativa, nunca lo he sido frente a ningún sector, pero las preocupaciones que me genera estos temas agropecuarios no las puedo disimular, ni las puedo esconder, porque se han ido sintiendo en la economía misma del país. Ojalá recibiera una invitación, ministro, para que podamos hablar de estos temas con usted o con su grupo de apoyo, porque son importantes y creemos contribuir a mejorar el estado de la sostenibilidad alimentaria. Muchas gracias.